Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La fuerte crisis económica mundial que se registró a finales de la década pasada, que aún afecta a varios países, ha provocado cambios políticos en diversas regiones del mundo. La falta de oportunidades, el estancamiento en los salarios, el incremento de la desigualdad y las presiones que está sufriendo la clase media en los países desarrollados, ha propiciado el surgimiento de movimientos políticos radicales que están capitalizando el descontento de las personas con la política tradicional. Varios países europeos han visto surgir movimientos de extrema izquierda o derecha que han puesto en peligro la estabilidad de sus regímenes políticos. Y en Estados Unidos, la contienda electoral también ha sido controversial por los discursos radicales que ha imperado en ambos partidos políticos. América Latina no ha sido ajena a los cambios políticos globales. Después de más de una década de predominio de movimientos populistas en diversos países de la región, el péndulo político está inclinándose hacia gobiernos moderados que tienen la responsabilidad de implementar políticas fiscales y monetarias de ajuste con el propósito de retomar la estabilidad macroeconómica y revitalizar sus economías. Brasil y Argentina reportan tasas de inflación de 2 dígitos y déficit fiscales por arriba de 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa un serio desafío para las nuevas autoridades de estos países. En el caso de Venezuela, la economía se encuentra completamente destruida, con una tasa de inflación estimada de 700% para el año 2016, un déficit fiscal cercano al 20% del Producto Interno Bruto y un desabastecimiento de la mayoría de productos de consumo básico, como alimentos y medicina. Aún con este escenario tan dramático para el pueblo venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a realizar un referéndum revocatorio que permitiría una salida democrática a la profunda crisis económica y política, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro institucional de este país suramericano. Los cambios políticos que se están registrando en el mundo no solo se deben a las crisis económicas, sino también a que las redes sociales y el mayor acceso a los medios de comunicación han desarrollado una visión más crítica entre el electorado, y los políticos tradicionales no han podido adaptarse a una ciudadanía más empoderada. Los principales movimientos ciudadanos de la última década alrededor del mundo no han necesitado de líderes visibles para concretarse. Tal como ocurrió con la primavera árabe, los movimientos en contra de la desigualdad de los países desarrollados o las protestas en contra de la corrupción en América Latina. Estamos viviendo un cambio importante en la forma de hacer política a nivel mundial, y el resultado de este proceso aún es incierto. El descontento ciudadano podría consolidar los movimientos radicales en Europa, poniendo en riesgo la integridad de la Unión Europea y la zona euro. Y en el caso de América Latina, la impaciencia de la ciudadanía podría terminar minando la capacidad de maniobrar de los gobiernos que sustituyan a los movimientos del socialismo del siglo XXI. Hoy en Dimensión, entrevistamos a Manuel Alcántara, reconocido politólogo internacional, para discutir sobre los principales cambios políticos a nivel global. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa especial y tenemos a un invitado especial. Se trata del doctor Manuel Alcántara. Él es sociólogo y doctor en ciencias políticas, profesor e investigador de la Universidad de Salamanca. Dicta conferencias por todo el mundo, especialmente en América Latina, pero obviamente en la Universidad de España, así como también en las universidades como Georgetown en Estados Unidos, en Washington, Universidad de Belgrado, Notre Dame, Tulane, entre otras. El doctor Alcántara, además de ser un gran investigador en temas políticos, tiene un estudio muy especial sobre élites parlamentarias, partidos políticos, poderes legislativos en América Latina. Es autor de más de una decena de libros e innumerables artículos en revistas de prestigio. En especial tiene un libro al que nos vamos a referir mucho hoy, que tiene que ver con los partidos políticos en América Latina, instituciones o maquinarias ideológicas, el origen,
programa y organización de dichos partidos. Su libro más reciente fue publicado en el 2012 y se llama El oficio del político. Doctor Alcántara, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Dimensión. Muchas gracias, bien hallados. Sí, pues mire, ver América Latina siendo no latinoamericano, pero llevando a América Latina de alguna forma en el corazón y en la mente, porque sé que pasa mucho tiempo por esta parte del mundo, le da una gran ventaja, y es que nos puede conocer, analizar, incluso hacer diagnósticos con mucha más objetividad, frialdad, y a pesar de estar muy cerca de conocer los números y los detalles, logra desde la distancia que da su realidad personal, además siendo un doctor en ciencias políticas, siendo sociólogo, pues puede darnos un diagnóstico, ideas, reflexiones con mucha profundidad. Sé que sus conferencias y los aportes que usted pues, da en América Latina son de gran valor, por eso le llaman tanto en esta parte del mundo para que comparta con nosotros pues, su pensamiento y su forma de ver esta parte del planeta, que nos ayuda mucho realmente a reflexionar para intentar ser mejores. ¿Por qué nos cuesta tanto en América Latina desarrollarnos más rápido, lograr que nuestros estados funcionen mejor, que tengamos más institucionalidad, más Estado de Derecho, más políticos honrados, más crecimiento económico y todas esas cosas, a pesar de ser una parte del mundo tan rica, con tantos recursos, a la que nos debería ser muchísimo más fácil desarrollarnos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno. Quisiera poder tener una respuesta atinada. En primer lugar, quiero agradecerle su elogiosa presentación. Lo primero que hay que decir es que hay muchas Américas Latinas. Que América Latina, aunque usamos el término de manera, yo diría, retórica y también de manera pedagógica, la realidad de América Latina es muy diversa. Entonces, por eso es muy difícil contestar a esa pregunta de una manera genérica. Pero haciendo el esfuerzo, yo creo que hay tres problemas que a América Latina le cuesta enfrentarse a ellos, ¿no? El primero es el tema de la desigualdad. Creo que América Latina es un continente muy desigual, o los países de América Latina mantienen tasas de desigualdad enormes. El segundo es la creación de instituciones. O sea, creo que lograr que la política, y ahora me refiero a la política, aunque podríamos hablar de otros ámbitos de la vida, pero crear instituciones que regulen la competencia, que regulen la participación y que regulen los procesos de abordar el conflicto en política, eso ha costado mucho y le está costando mucho a América Latina. Y la tercera es la maldición de los recursos naturales. Yo creo que, y eso lo saben muy bien los economistas, hay algunos países de América Latina que han sucumbido a esta maldición en distintas épocas de su desarrollo histórico, ¿no? Y esto les ha hecho depender demasiado de estas materias primas y no les han permitido diversificar y no les han permitido entrar en una vía, diríamos, más convencional del desarrollo. América Latina tenemos de los 10 países más desiguales del mundo, lo cual para el tamaño del planeta es una carga muy grande en eso que se llama la desigualdad, ¿no? Pero digamos, la razón de ser de la desigualdad tiene que ver con la poca capacidad que han tenido las élites de América Latina de emprender, digamos, procesos de corrección, de desarrollo, que nos permitan educarnos con más facilidad, sí. Que nos permitan crecer nuestras economías en una forma más eficiente, abriendo esas economías más a que más ciudadanos tengan oportunidades. Y luego el tema de la corrupción, que es uno de los grandes cánceres que tiene América Latina y que nos hace ser muy ineficientes, muy enredados, que nos representa un enorme obstáculo realmente para salir adelante. Entonces, cuando uno tiene una ecuación tan compleja, hay los recursos naturales, digamos, no debiera haber excusa para ir más rápido. ¿Qué es lo que nos tiene tan atrapados en este subdesarrollo, sobre todo en algunos países, incluso algunos que no tienen recursos naturales, como son los países centroamericanos, que de hecho son de los más atrasados de América Latina? ¿Qué es lo que nos tiene tan prisioneros de esa realidad?
¿La cultura? La cultura es un elemento. Otro elemento es la escasa apuesta por la educación, ¿no? Hay que pensar que América Latina sufre un gran boom, como muchos otros países del mundo, en los años 60, un gran boom demográfico. Las poblaciones de los países de América Latina se multiplican a veces hasta por 4 en un periodo muy pequeño de tiempo, ¿no? Y ahí el esfuerzo que se debería haber hecho en favor de una educación de todas esas nuevas personas que llegan a la vida en América Latina es un momento perdido. También hay un momento perdido en la inserción internacional de América Latina en la economía mundial. Digamos que América Latina tuvo mala suerte porque no participó de los procesos de desarrollo industrial que se estaban dando en lo que llamamos convencionalmente el norte, ¿no? Y entonces América Latina se quedó acomodada a suministradora de estos productos que nos referíamos antes y perdió de alguna manera el ritmo del desarrollo, perdió el pie en el proceso de desarrollo. Creo que América Latina tiene un momento de inflexión que va a ser negativo para ella, que es la época entre 1930 y 1960. Yo creo que ahí América Latina va a perder grandes oportunidades. Cuando usted habla de productos, hay que especificar que son materias primas. Sí. O sea, que nos hemos quedado en ese nivel básico de producción, que es básicamente agrícola, sí, con muy poco o valor mineral, agregado, o mineral, con muy poco valor agregado. Y claro, entonces dependemos de los bandazos que da la economía mundial, como está pasando en este momento, las materias primas a precios muy bajos, y eso, pues claro, pone a América Latina en serios problemas. Sí. Pero también la pone en serias amenazas de retrocesos políticos importantes. Sí. O sea, el hecho de tener, digamos, situaciones económicas complejas, desempleo, falta de oportunidades, desigualdad, pobreza, con economías que no están funcionando, hay inestabilidad política. Sí. Entonces, vamos a ir a un corte, pero al volver queremos que nos cuente un poco de qué amenazas ve usted en América Latina en este momento donde hay problemas económicos, donde no hemos consolidado democracias, repúblicas sólidas. ¿Cuáles son los riesgos de que hayan regresiones políticas? Volvemos en un momento para seguir con el doctor Alcántara en Dimensión, hablando de la realidad política de América Latina. Bienvenidos, estamos en Dimensión, el doctor Manuel Alcántara, invitado especial en esta oportunidad, doctor, sociólogo, escritor, viaja por América Latina viendo nuestra realidad. Él viene desde España, como ya dijimos, y está en esta oportunidad en Guatemala, además de impartiendo conferencias, ayudando a algunos proyectos de educación o de formación que están tratando de llevarse a cabo en Guatemala. Doctor, hablemos un poco de esto, los riesgos de regresiones políticas, de algunas democracias que han ido tratando de fortalecerse con la situación económica actual. ¿Qué riesgos hay? Antes de entrar en esa pregunta en concreto, añadiría algo de lo que estábamos hablando en el momento anterior, y son los fracasos en América Latina en los procesos de integración regional. Creo que esto también ha tenido una importancia, en este caso negativa, en la evolución de las sociedades latinoamericanas. Las sociedades latinoamericanas, pensemos en los años 50, en los años 60, eran todavía sociedades relativamente pequeñas y habrían dado un gran salto adelante si hubieran de alguna manera seguido el ejemplo europeo. No digo en la misma lógica, pero sí en procesos de complementarización, de mercados, de encontrar sinergias en las pequeñas o en las débiles economías de la región. Pero volviendo ahora a esta pregunta, yo creo que transcurridos aproximadamente unos 30 años desde los procesos de transición a la democracia en la mayoría de los países, yo creo que hay una fatiga en la democracia de América Latina. De alguna manera se vive un escenario de cierta precariedad que está vinculado a procesos de descrédito de la política, de descrédito además de la política democrática, tanto desde la perspectiva de las instituciones básicas de la democracia representativa, como son los partidos y los poderes legislativos, como de los procesos de intermediación que suponen las elecciones. Hay problemas de confianza, de credibilidad en los mecanismos electorales y hay problemas de institucionalización en las instancias representativas como son los partidos y como son los poderes legislativos. Doctor, y en ese sentido hay que reconocer que parte del problema de América Latina, y en este momento tal vez podríamos incluso
ampliarlo a que es un fenómeno mundial, la política ha perdido credibilidad, la política no ha sido capaz de resolver las grandes necesidades del mundo de hoy, y eso pues ha creado una especie de ciudadanos del mundo decepcionados con la política, y por eso vemos al Podemos de España o a los mismos Ciudadanos, a un Donald Trump o a un Bernie Sanders en Estados Unidos, o a otros, digamos, otras expresiones de un rechazo a la política tradicional. Pero hay un fenómeno que sí es cierto en América Latina, y es que en general, aunque hay excepciones, las élites están muy distraídas en sus cosas, la academia encerrada en su burbuja, la sociedad civil viendo cómo resuelve su vida diaria, y como digo, aunque hay excepciones, en general la política pues ha ido quedando en manos de los peores. Sí. Y por eso vemos en el caso de América Latina grandes niveles de corrupción, de incompetencia, de falta de sentido político, económico y social, falta de visión de Estado, en fin, un cortoplacismo brutal. Es un escenario de banalización de la democracia. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos para que entiendan, digamos, las élites y la parte de la sociedad civil, la gente formada, que tiene los valores suficientes para poder decir, mientras no demos el paso a participar en la política, nuestros países van a seguir siendo manejados o gobernados por los peores? Bueno, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, crear opinión pública, yo creo que eso es fundamental, incidir en la opinión pública, incidir en el debate ciudadano a través de los medios de comunicación y a través de los mecanismos de las universidades, que tenemos las universidades a nuestra mano, ¿no? O sea, hay necesidad de hacer una pedagogía pública, esto es muy obvio, pero con eso solo es insuficiente, ¿no? Es decir, necesitamos liderazgos comprometidos en procesos de cambio, y también necesitamos movilizaciones de la sociedad civil que animen esos procesos de cambio. O sea, no es un escenario de salvadores, es un escenario de confabulaciones de grupos sociales en favor del cambio. Ya. En Chile estamos viendo algunos nuevos movimientos políticos que entusiasman, gente joven, que buscan, más que el cambio, el seguir llevando a Chile pues, por un proceso de desarrollo y de consolidación democrática y tal. Pero vemos en buena parte, o en la mayor parte de América Latina, de parte de la juventud, temor, asco, digamos, no un deseo de participar en la política porque sienten que los partidos los van a utilizar, que no les van a dar los espacios que merecen, etcétera. Y este es parte de los temas que hay que cambiar. Sí. ¿Qué diría usted que es el mensaje que se da a la juventud para que den el paso, que se animen? Claro, pero el problema es que luego además esta juventud a la que nos estamos refiriendo, o cualquiera de nosotros como ciudadanos, estamos en un escenario muy complejo, dominado por elementos de por un lado, fuerte competitividad individual y de fuerte individualismo, ¿no? O sea, es decir, estamos ahora mismo en un escenario de sociedad líquida, en un escenario donde el consumo se ha impuesto a otro tipo de valores, y eso ha terminado generalizando, unido a las nuevas tecnologías de la comunicación, ha generalizado un escenario del que no estábamos preparados. Sí. Por otra parte, porque las viejas articulaciones políticas se basan en la Constitución liberal, en viejas leyes de partidos, incluso en la propia idea de un partido que es prácticamente decimonónica, y la sociedad ha cambiado muchísimo. Y yo a veces siento que la política va por detrás de estos cambios sociales, de cambios en los que esta nueva sociedad de la comunicación, de las nuevas tecnologías, va mucho más avanzada. Claro. Y es un error peligroso porque creo que debemos reconocer, mantener muy presente que es a través de los partidos políticos como se sigue llegando al poder, como se siguen gobernando los partidos políticos y como se siguen, digamos, llenando los espacios en las instituciones, en el Congreso, claro, en los sistemas judiciales y en el resto de instituciones del Estado. Totalmente, pero en la medida en que, por un lado, los partidos políticos y su función de intermediación se ven superados por las labores de intermediación de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hacen que sea más fácil que el político se dirija a la gente a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Entonces eso termina eliminando a los partidos políticos, ¿no? Si los partidos políticos no se plantean, y voy a decir algo que no es muy popular, en un escenario de superioridad ética mayor, nadie les va a hacer caso. Y hoy es el caso, ¿no? Los partidos políticos están desacreditados, los partidos políticos se ven como nichos de egoísmo y de falta de empatía con los problemas de la sociedad.
¿Diría usted que es audaz o incluso temerario decir que mientras no se rescaten los partidos políticos en América Latina y lleguen a ellos los mejores ciudadanos del país, los mejor formados, los que tengan más concepto de los valores que una sociedad moderna, democrática necesita para desarrollarse, América Latina va a tardar demasiadas décadas en salir adelante y desarrollarse? Yo creo que sí, pero a la vez que estoy diciendo que sí, tengo a veces mis dudas, si se quiere, mis dudas intelectuales de pensar cómo será el mundo en el año 2050. Y si en el año 2050 los partidos, tal como hoy los concebimos, digo tal como los concebimos intelectualmente, tal como los concebimos como modelo ideal, sí tendrán cabida en la sociedad del año 2050. Y la humanidad no necesitará otro tipo de instrumentos de mediación y de articulación de la acción colectiva. Tengo dudas, claro, y yo creo que debemos reflexionar un poco sobre eso. Pero claro, su nivel intelectual y su investigación lo lleva a tener ese tipo de reflexiones que ya, digamos, están mucho más avanzadas para nuestros públicos en esta parte de América Latina. Pero sin duda alguna hay que reconocer que los ciclos, digamos, a través de los cuales ha vivido la humanidad en toda su historia, se han acelerado y acortado. Exacto, y ahora exacto, los cambios suceden a una velocidad tan rápida que simplemente las generaciones de hoy no estamos siendo capaces de procesar esos cambios, de comprenderlos y aprender a vivir con ellos y a beneficiarnos de ellos. Y eso presenta desafíos enormes. Es que cuando nosotros vemos una sesión del Congreso de los Diputados, sea el de aquí o el de España, se ve actuando a los congresistas como podían actuar en el siglo XIX. Exacto. Y claro, no estamos en el siglo XIX. Sí. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con el doctor Manuel Alcántara en Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nos visita el doctor Manuel Alcántara, él es español, escritor, doctor en ciencias políticas, sociólogo y experto en América Latina. Doctor Alcántara, hablando de otro tema, de otro caso paradigmático, doctor, Venezuela. O sea, ¿cuántos años lleva Venezuela en un proceso de deterioro brutal? Yo creo que hay que reconocer que la llegada de Chávez al poder se debe principalmente a los excesos que se cometieron por la clase política anterior a Chávez, que llevaron Venezuela a un extremo de corrupción, de desgobierno tan brutal, que el resultado fue una especie de Chávez en el poder que ha llevado a Venezuela a casos dramáticos. O sea, Venezuela es un país que está llegando a niveles probablemente nunca antes vistos en América Latina. ¿Cuál es su diagnóstico sobre Venezuela? ¿Dónde termina la crisis? ¿Es aguantable la situación actual en Venezuela? No, no es aguantable y la situación es muy preocupante, ¿no? Yo creo que ahora Venezuela va a entrar en el periodo de la revocatoria de mandato. La Constitución permite, al haber transcurrido, cuando transcurran la mitad del mandato del presidente Maduro, de iniciar un proceso si se reúnen las condiciones de firmas y demás, y probablemente entre en este proceso de revocatoria de mandato. En un escenario de fortísima polarización, pero también además de deterioro de la convivencia, por el estado de la economía venezolana, pero también el estado de la violencia, el estado de la inseguridad que hay, ¿no? Nadie quiere dejar el poder, es muy probable que el señor Maduro no lo quiera dejar, a pesar de que probablemente en un proceso de revocatoria de mandato pierda. Entonces habrá dos elementos, uno que no creo que se dé, que es un actor interno, en este caso los militares, que vuelvan una vez más en la historia de Venezuela a ser árbitros de la contienda. No hay que olvidar la historia de Venezuela hasta 1958, lo que pasa es que, claro, han pasado muchos años, pero hay una tradición de actuación militar. Y la otra es la comunidad internacional, es decir, la comunidad internacional a través de un proceso de acompañamiento para desarrollar mecanismos de negociación y mecanismos de consenso. En el caso de Venezuela, la comunidad internacional le ha quedado muy mal. O sea, se han hecho los ciegos, los sordos y los mudos y han, digamos, permitido o no actuado en momentos críticos para Venezuela. Me parece que esa es una opinión que merece, digamos, comentarios. Sí, pero la comunidad internacional cambia.
Es decir, la comunidad internacional no es estática y Venezuela también ha cambiado. Es decir, Venezuela hoy ya no es la misma de hace 3 años. Estoy hablando solo de 3 años, ya no digamos hace más tiempo atrás, precisamente por el escenario de deterioro que se está viviendo. Entonces yo creo que los elementos y las condiciones están cambiando. Yeah. ¿Usted cree que Venezuela pueda tener un final, digamos, pacífico y que en un momento dado Maduro, aunque sea un poco a la fuerza, salga? ¿O podría haber un final sangriento incluso en que pasen cosas? Final sangriento solo puede darse si se produce una fractura en quien tiene la fuerza, es decir, las armas. Las armas. Si se produce una fractura dentro del ejército, entonces sí que puede haber un final sangriento. Se especula que hay fractura en el ejército. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero ese sería el peor de los escenarios. Y eso es el escenario que yo creo que nadie querríamos para Venezuela, porque significaría un conflicto civil armado, ¿no? Venezuela, considerado uno de los países más corruptos del mundo en este momento, con la inflación más grande del planeta, con unos niveles de escasez y de sufrimiento de la población realmente preocupantes en un país con niveles de riqueza como Venezuela. Sí. Es lamentable. Doctor Alcántara, países como Bolivia, Ecuador, a los que llegaron al poder presidentes que han ido manipulando la Constitución y sirviéndose de altísimos precios en sus materias primas. Correcto. Para poder mantener, digamos, el control político a través de sistemas clientelares y básicamente comprándose los procesos electorales, comprando a muchos sectores de la sociedad para poder permanecer en el poder. Están pasando por un momento difícil porque los precios de las materias primas, sí, que les daban mucho poder económico, pues están con precios muy bajos. Se les acabó, digamos, esta etapa. ¿Qué puede pasar en Ecuador y en Bolivia? Bueno, en Ecuador el presidente Correa ha dicho que él no se va a presentar a las elecciones del 2017, entonces ahí abre una ventana de oportunidades. Quedaría muy bien si lo respeta, si respeta sus palabras. Sí. Yo creo que la propia dinámica de la economía ecuatoriana le va a aconsejar realmente a dejar el poder en una situación todavía aceptable, pensando que puede haber una posibilidad dentro de 4 años, en el año 2021. Yo creo que Ecuador entra ya en un escenario previo al cambio político en cuestión de meses, porque ya digo, las elecciones se celebran justo dentro de un año. Otro caso distinto es Bolivia. Si bien es cierto que la consulta para cambiar la Constitución salió en contra de los designios del presidente Morales, todavía le queda tiempo. Y por otra parte, la economía boliviana hoy por hoy no tiene los problemas que tiene la economía ecuatoriana. Va a ser muy emocionante ver qué pasa en estos países que eran, pues, este eje bolivariano, como se llamó, ¿no? Que fueron muy inteligentes en no seguir exactamente los pasos de Chávez, porque ya vemos dónde terminó Venezuela. Pero ahí fue, como bien has dicho, tremendamente importante el subsidio petrolero, ¿no? O sea, creo que el subsidio petrolero es lo que explica todo y cómo también explica ahora los cambios que se están produciendo. Antes de venir a Centroamérica, doctor, pasemos por Chile un momento. En Chile, pues, vimos lo difícil que fue la presidencia de Piñera, luego el regreso de la presidenta Bachelet, los problemas que ha tenido en Chile. ¿Ve usted un retroceso en Chile? ¿Cuáles han sido sus problemas? ¿O simplemente están en esa etapa en la que al menos en esa tribuna definimos como que la sociedad chilena no es que esté en esa etapa en la que quieren más, sino quieren mejor? Exacto. Están exigiendo más de las instituciones, del sistema educativo, etcétera. El refrán castellano dice que nunca segundas partes fueron buenas. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos que invalidan ese refrán. Pero para el caso de Bachelet yo creo que tiene mucho de razón, ¿no? Empezó su gobierno mal por los problemas de corrupción de su hijo y también por una fórmula que ya está muy gastada en la vida política chilena, que tuvo éxito durante 20 años, que es la fórmula de la concertación, ¿no? Es decir, de nuevo es un gobierno de coalición. En este caso podríamos encontrar algún paralelismo con el caso brasileño, es decir, un gobierno de coalición conformado por socios muy distintos, desde los demócratas cristianos hasta los socialistas y el Partido por la Democracia, y que encuentra dificultades de engarzar programas políticos y clientelas políticas, dicho clientelo en el término positivo del mismo, que buscan programas y soluciones a los problemas que encuentra la sociedad chilena distintos. Por ejemplo, mientras que los socialistas apuestan por más
Estado, por mayor políticas de bienestar, etcétera, la democracia cristiana tiene una visión, diríamos, más neoliberal. Y esto choca en el propio designio del gobierno. Claro. El problema, sin embargo, que tiene la derecha es que no salió excesivamente bien con el gobierno de Piñera. De ahí que estemos en un escenario donde tampoco parece tan claro qué es lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Sí. Lo que sí se ve es que Chile tiene un proyecto de Estado que va, ¿verdad? Y que están buscando, digamos, mejorar con tal vez algunos desvíos momentáneos, pero ya hay un nivel de la sociedad chilena que nos permite pensar en que Chile puede seguir siendo el referente en América Latina. Sí. Pero, doctor, ¿sería justo matizar que el caso de corrupción del hijo de la presidenta Bachelet, digamos, comparado con los casos de corrupción que se ven en América Latina, países como incluso el nuestro, Guatemala, donde se sabe de gobiernos que se pueden robar, subrayado, con doble línea, la mitad del presupuesto a la nación cada año? Hay diferencias enormes. Y en el caso de Chile, pues claro, hay un tráfico de influencia, la compra de un terreno y no sé qué historia, pero que fueron, digámosle, cosas de primera comunión comparado con la corrupción. Sí, todos los estudios de Transparencia Internacional y que hacen los índices de corrupción, siempre Chile es de los países que está mejor en la región, eso es obvio. Y bueno, y ahora sí entrando en Centroamérica, doctor, Guatemala, Salvador, Honduras, considerados la región más violenta del planeta. Sí. Tenemos un pequeñísimo, marginal crecimiento económico. Caso Guatemala, seguimos siendo el país que más crece la población de América Latina. Luego, a nivel político, unas disfunciones y unos problemas brutales de incompetencia, de corrupción. Realmente somos una región con atrasos brutales. Sí. Hablemos un poco de esta parte de América Latina. Bueno, yo creo que el principal problema, y esto puede que sea sorprendente para algunos de los que nos escuchan o de los que nos ven, es la ausencia del Estado, ¿no? Yo creo que hay un problema muy serio de ausencia de Estado, ¿no? En la región hay funciones básicas del Estado liberal, si se quiere, que no se cumplen en la región, ¿no? La primera de ellas es asegurar la vida de la gente, ¿no? Entonces el Estado no tiene el monopolio de la violencia legítima, como decía Max Weber, y esto supone que ya hay un quiebre, ¿no? Pero aparte de ello, funciones básicas en una comunidad medianamente organizada en términos de educación, en términos de salud, que requieren un esfuerzo colectivo, no se cumplen tampoco. Y esto genera una sensación de completo malestar, ya no todo lo contrario al bienestar, ¿no? Y esto conlleva anomia, conlleva emigración, conlleva huida del país, conlleva violencia, conlleva que las funciones del Estado, que el Estado debería desarrollar, las hacen otros grupos, sean grupos vinculados al narcotráfico, sean grupos vinculados a la delincuencia común, a las maras, etcétera, que es un fenómeno muy de aquí, ¿no? Entonces yo creo que es una respuesta quizás a lo mejor muy simplista, porque simplifico temas que son muy complejos y que además proceden o provienen de procesos muy complejos, ¿no? Procesos con guerra civil, con una violencia muy fuerte, con proyectos revolucionarios también muy sólidos. Y ya digo que puede que esté simplificando mucho el problema, pero yo creo que para América Central es un tema, en mi opinión, preocupante, de la ausencia del Estado. Vamos a seguir con Centroamérica después de nuestro corte con el doctor Manuel Alcántara en Dimensión. Bienvenidos, esto es Dimensión y el doctor Manuel Alcántara está con nosotros. Doctor, sigamos con Centroamérica. ¿Qué opina usted de este análisis? A través de los últimos 25, incluso tal vez más años, el fenómeno del narcotráfico invadió la parte norte de Centroamérica especialmente. Digamos, las élites distraídas en otros temas. La política se fue convirtiendo en una especie de monstruo con vida propia, que se fue financiando cada vez más por el narcotráfico y por la corrupción. Empezó a necesitar menos la política de los sectores tradicionales que financiaban las campañas, se empezó a financiar principalmente por la corrupción y el narcotráfico, y se fueron, digamos, básicamente fueron capturando los estados y convirtiéndolos en instrumentos, pues, de ese monstruo con vida propia, que llegan al poder porque le ven como un botín, ¿verdad? Como algo para hacer negocios,
para proteger sus negocios criminales, etc. Y hemos navegado en ese barco desde hace muchos años. En el caso de Guatemala, a instancias de Naciones Unidas, con el gobierno del expresidente Oscar Berché, vino esta comisión especial en contra de la impunidad que se llama CICIG en Guatemala, sí, y que está dando resultados extraordinarios, positivos, que nos está ayudando, por lo menos, a darnos una idea del tamaño del problema que tenemos y a empezar a limpiar esto. Pero, ¿cómo ve este fenómeno de ese monstruo criminal con vida propia que realmente nos tiene en el borde de convertirnos en una especie de narcoestado o estados fallidos? Y no hemos salido de esos riesgos. Asumo completamente esa opinión, porque digamos, el Estado no solo además me refería antes al control de la violencia legítima, sino que también el Estado es administración pública, es servicio civil, sí, servicio civil profesionalizado, servicio civil al que se llega a través de procesos competitivos y de mérito, y eso está ausente, ¿no? Los países centroamericanos han perdido a veces la oportunidad de la cooperación internacional. Han sido receptores de ingentes cantidades de cooperación internacional que a veces a lo mejor se ha licuado indebidamente, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad de las propias sociedades centroamericanas, pero soy optimista, creo que eso se puede corregir. Creo que también hay madurez en ciertos sectores dirigentes, en ciertos sectores de la intelectualidad, en ciertos sectores empresariales, en ciertos sectores vinculados a la Iglesia o a las iglesias, ¿no? Y yo creo que es necesario generar espacios para grandes pactos constituyentes. Claro. O sea, yo creo que la situación es tan grave que es el momento de plantear un gran acuerdo, grandes acuerdos nacionales inclusivos, con elementos mínimos, con elementos verdaderamente mínimos, pero muy claros, ¿no? Que aborden los problemas que tenemos perfectamente diagnosticados, porque diagnósticos y trabajos y investigaciones sobran y sabemos cuáles son los problemas. Yo creo que ahí hay un esfuerzo, ya digo, colectivo de ciertos sectores dinámicos de estas sociedades que pueden reinvertir el escenario actual. Ya. Cuando usted dice ciertos sectores, que son, digamos, algunos grupos pequeños dentro de cada sector, cuando habla de un esfuerzo colectivo que todavía es pequeño y bastante marginal, nos pone en el riesgo de los tiempos. La magnitud de los problemas son tan grandes que si no actuamos, digamos, más rápido, y son más los actores que ven el problema y buscan una solución, digamos, ese monstruo nos puede tragar y puede atrasar muchísimos años el proceso de rescatarnos a nosotros mismos. Por eso le planteo esto. Aquí el desafío verdadero es rescatar la política en nuestros países, y hasta que la academia no salga de la burbuja en que están, digamos, la mayor parte de la academia, las élites no sigan tan distraídas como lo están, la juventud no tome la decisión de participar más en el presente y en el futuro de su país, pero participando, no protestando en las calles, sino participando activamente en los partidos políticos principalmente, y en otras maneras de hacer, pues, el ser ciudadanos y participar en la vida cívica, etcétera. Hasta que no sucedan estas cosas, no vamos a empezar a transformar nuestros países. Es cierto, pero yo creo que esta sociedad, Guatemala, ya el año pasado dio unos pasos muy importantes, ¿no? Esos pasos tienen que tener continuidad de alguna manera. Yo me sorprende que no haya habido una mayor articulación. Soy consciente de que esto pasó también en España hace 4 años y las fuerzas que estaban en aquella calle y demás han tardado tiempo y hoy están en el Parlamento. Mejor o peor, pero están en el Parlamento y representan una suerte de aire renovador, de aire fresco en la vida política. Para bien o para mal. Yo creo que esto puede pasar en Guatemala, y yo creo que esa juventud que estaba en la calle y que era la primera vez que se expresaban reclamando determinados o puntos muy concretos de cambio político en Guatemala son una esperanza para ello, ¿no? ¿Cómo instrumentar eso ahora? Claro, es el gran dilema que tenemos. Pues rescatar la política quiere decir ver a los partidos políticos como realmente los instrumentos a través del cual se logra la participación dentro del Estado, dentro del gobierno, y por ahí. Nicaragua, otro caso en Centroamérica que es paradigmático, es básicamente la finca de un señor, ¿verdad? Que hace que funcione a su gusto y complacencia. ¿Qué futuro le ve a Nicaragua? No, Guatemala literalmente ha retrocedido 30 años. ¿Nicaragua? Sí.
Nicaragua ha retrocedido 30 años, es decir, Nicaragua está ahora como podía estar en los años 70, en la primera mitad de la década de los 70, ¿no? Es un desastre, ha quemado las ilusiones de generaciones que apostaron por un proceso revolucionario que pretendía cambiar las estructuras y cambiar la sociedad profundamente en favor de la dignidad del ser humano y en favor de determinados valores, y eso se ha traicionado, se ha derrotado totalmente, ¿no? ¿Cómo le puede ir a un país como Costa Rica en medio de un vecindario tan desgraciado? Costa Rica es un país con muchas bondades, con muchas ventajas, pero cada vez con, digamos, el contagio más grande de ciertos virus, narcotráfico, corrupción, digamos, un tema que manejan políticamente complicado como los sindicatos del Estado, etcétera. Bueno, porque Costa Rica siempre fue un país muy aislado de Centroamérica, ¿no? Ellos mismos siempre fueron reticentes a entrar en los mecanismos de integración centroamericana, a entrar en el mercado común centroamericano. O sea, Costa Rica, aunque sea un país centroamericano, ellos han tenido una lógica de diferencial, ¿no? Es decir, nosotros no somos centroamericanos. Esto es una expresión que a veces la he oído en Costa Rica, no desde la perspectiva cultural, pero sí desde la perspectiva política, ¿no? Y entonces esto ha funcionado. Ahora tienen un escenario más complicado porque tienen 500.000 de nicaragüenses viviendo en Costa Rica, tienen una serie de tensiones que están vinculadas a ciertas ineficiencias del sector productivo costarricense, de la propia seguridad social y demás, ¿no? Crimen organizado, narcotráfico, lo están empezando a ver con más, incluso sicariato, ya se ven asesinatos. Sí, tienen exactamente esos problemas, pero todavía tienen un colchón muy fuerte, porque es un país que durante mucho tiempo, desde los años 20 del siglo pasado, invirtió, por ejemplo, en la educación. Sí. Hace un rato hablamos de integración económica. ¿Usted sigue viendo que el futuro de una región como la centroamericana o eventualmente América Latina como un todo tienen que pasar por procesos de integración económica, bloques económicos grandes, donde haya esa complementariedad de la que usted hablaba, donde haya economías de escala, donde podamos realmente abrir los mercados, las fronteras? Sin duda, aunque pasa por ahí el futuro. Sin duda, aunque yo sé y soy pesimista por dos razones. Hay dos razones que no es en el caso de Centroamérica, pero en el caso de América del Sur son muy potentes. Una razón es el espacio, es decir, lo que podríamos llamar la integración física. El espacio juega en contra, conspira contra la integración, porque los países están muy distantes físicamente hablando, ¿no? Y si nos damos cuenta cuando vemos las fronteras, precisamente donde en las fronteras no vive gente, porque los países del sur de América están muy centrados en las capitales. Eso por un lado, y luego hay un problema muy serio en la construcción del Estado-Nación en América Latina, que es el nacionalismo. Claro. El nacionalismo ha desarrollado una potente máquina que hace muy difícil la cooperación entre los países, ¿no? Porque siempre surgen recelos con el país vecino. Pero en el caso de Centroamérica, toda Centroamérica somos del tamaño de Colombia, economías similares y el número de habitantes más o menos similares. Centroamérica necesita pasar por una integración para poder hablar de un futuro de crecimiento económico real y economías de escala. Doctor, muchas gracias. Su presencia en América Latina es refrescante, además esencial. Esperamos verlo por acá con mucha frecuencia. Gracias por haber compartido con nosotros su visión, su pensamiento, sus ideas y buena suerte en Europa, que la van a necesitar. Muchísimas gracias. Con ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias, los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales. A raíz de los sucesos políticos en Argentina, Brasil y Venezuela, ¿qué podemos esperar de la región latinoamericana en los próximos años? Renato Galicia comentó: un colapso de la democracia y un caos social sin precedentes, toda vez los movimientos hasta hoy realizados en los países en mención no responden a las urgencias estructurales del país. Óscar Abraham Ayala también escribió: primero Dios, un ajuste real de América Latina hacia el fortalecimiento de democracias enfocadas en el desarrollo sustentable y sostenible por el bien de todos. Adiós modelos populistas. Alejandro Morales agregó: parece que la región está atravesando por un proceso de reforma, depuración de sus instituciones a todo nivel. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de transparencia parecen ser dos variables comunes en la región.
Otra tendencia que parece marcarse, por lo menos en la actualidad, es el desencanto por los gobiernos de izquierda. Esto, al verse la derrota electoral en Argentina, el desencanto de la población en Brasil al tener una economía que se cae a pedazos y la crisis institucional en Venezuela.